días, ¿Qué ¿cómo tal? amanecemos? ¿Todo bien? Abriendo puertas. Abriendo una puerta que se llama Andrea. Sí. Bienvenida, Andrea. Gracias, ¿Y gracias. quién es Andrea? Pues Andrea es una mujer Mamá de 5 hijos. encantadora, mamá de 5 hijos, no sé si sea tan normal, pero ella dice que sí, pero que nos tiene una historia que contar y nosotros queremos escucharlo todo. Todo, muy bien. Pues gracias por invitarme primero a ser parte de aquí. Y desde que me invitaron, empecé a pensar, bueno, ¿qué les voy a platicar? ¿Por qué les voy a platicar? ¿Por qué voy a abrir mi historia así? Porque esta historia mucho tiempo la tuve guardada. Ok. Primero porque, pues, yo creo que por diosidencia todo se acomodó perfecto para que no tuviera que salir a la luz, ¿no? Entonces, bueno, todo empieza, yo crezco en un ambiente normal, pues, o no sé si normal para lo que yo veo hoy, normal para mis hijos, o lo que me gustaría hacer para mis hijos. Pero bueno, en un colegio bicultural en la Ciudad de México, pues como donde los raros éramos nosotros, porque pues siendo europeo, pues como que pues era muy normal muchas cosas que hoy las ven normales, ¿no? La sociedad. Pero en ese momento, pues como que los europeos eran los que actuaban así, ¿no? Mucha libertad o libertinaje, pues había drogas, mucho sexo, droga y rock and roll. ¿Y tienes hermanos? O sea, Tengo un hermano más chico, okay. soy O sea, la casi mayor. 4 años, soy mayor, casi 4 años, menor, ¿no? Yo quisiera aclarar algo. Cuando tú hablas de ese ambiente, ¿a qué te refieres? ¿El ambiente de tu colegio, el ambiente de El tu ambiente, casa? no, el ambiente Sí, no, el colegio era europeo y el ambiente pues bicultural, y yo creo que al ser bicultural, pues hay cosas que en Europa empezaron a, ¿no? A ser normales, ¿no? Viajar con el novio era normal, mis amigas visitaban la vista del novio de mis amigas era en el cuarto y era normal. Siempre han dicho que en Europa van como 11 años adelantado que en América. O sea, como que el tema de cuando se abre todo este tema de exactamente las relaciones sexuales y todo eso. O sea, 11 años, cuando llegó aquí, que esto fuera normal, 11 años antes ya pasaban en Europa, ¿sí? O sea, entonces es como esa Y mentalidad. aparte, o sea, yo lo veía desde los mismos profesores, ¿no? O sea, ya que cuando tengo hijos y empiezo a ver otro tipo de escuela, otro tipo de ambiente, digo, bueno, o sea, la autoridad ahí, que eran los profesores, pues eran hippies, eran profesores europeos que se los traían para que trajeran el idioma al Por eso, colegio. ¿pero por qué? Entonces, ¿Porque tú habías estado en otro colegio o ese era tu colegio nada más? ese era mi colegio, Ah, ok. ¿no? Ok. Entonces, pues crezco en este ambiente. Y cuando yo empiezo a tener un novio, pues empieza a ser como mi mamá la rara, ¿no? Me pone límites y mi mamá la rara, que pues no me puede venir a visitar si no hay nadie en la casa, ¿no? Entonces, bueno, ella ponía ciertos límites, pero que yo siempre rebelde, ¿no? Porque yo la veía como, está loca, o sea. Pues sí, ¿no? Una pregunta, ¿había solo mamá o había mamá y papá? No, una familia, o sea, Mamá, ¿no? Papá, mamá y mi hermano y yo. Entonces, bueno, pues empiezo con la educación. Mi mamá trató de ser muy conservadora, muy pendiente, muy presente, mi papá también, pero mi papá como que poco comunicación, o sea, tenemos muy buena relación, pero como europeo, alemán, muy frío, muy distante, como la regla, muy cuadrado, ¿no? Así. Entonces, mi mamá siempre muy presente y muy queriendo como hacer lo mejor por nosotros, ¿no? La verdad que siempre estuvo muy involucrada. Hoy puedo decir que creo que es bien importante y es de las cosas que yo quisiera transmitir, la importancia de hacer equipo papá y mamá, porque hace la diferencia. Hoy que lo veo desde el otro lado, en mi caso con mi esposo, cómo ha hecho la diferencia, porque es un frente común. Entonces, transmites diferente que cuando es la mamá, ¿no? La que está ahí como Que, más dando, ¿no? que en tu casa es lo que se vivía, o sea, tu papá distante y tu mamá. O sea, mi papá estaba, porque era un papá que vivía con nosotros, pero no tenía buena comunicación en cuanto a valores, ¿sabes? O sea, como que... Es que antes, Pero no te sé decir exactamente es cómo. parte del momento, ¿no? O sea, es la generación de sus papás. O sea, el papá se dedicaba a el papá era el trabajar. proveedor y y a la mamá proveer. era la que estaba en la casa. Sí, y mi papá no era europeo y era exactamente Igual. Yo también, Pero ¿sabes qué siento? Así era. Por lo que o sea, porque yo creo que también trae fondo lo que vamos a platicar ahorita. Cuando no hay una cercanía afectiva de parte del papá, falta un vínculo afectivo con la hija. Sí, Sí, claro, claro. Entonces yo esto lo vine a entender después, porque decía, pues yo tengo una familia normal, donde me sentía querida, ¿por qué buscaba yo amor en otros lados? Claro, lo que sucede es que antes eso no se,
Sí, Yo creo que ni era siquiera lo se normal, sabía, era lo ¿sabes? O normal. sea, Sí. crecimos con una educación en la que papá provee, mamá está en casa cuidando hijos y haciendo de comer. Era como Sí. nos educaron, pero mi abuela, mi bisabuela, mi mamá, ¿no? Sí. Y creo que nosotros rompimos ese molde. Ujú. Nuestra generación rompió muy fuerte ese molde porque fuimos profesionistas. Nuestras mamás, pocas eran las que eran profesionistas y las que ejercían. Nuestra generación vino a ser profesionistas, entonces ese rol de la mamá que se queda en la casa se rompe un poco. Y los vínculos, no se hablaba de ellos. Tú lo sabes, tú. No. ¿Cuántas veces lo has dicho tú aquí? ¿No? No existía el lenguaje del vínculo. Cuando un papá se iba a acercar con su hija a preguntarle, ¿tienes cólico? ¿No? No, O a sea, ver, y olvídalo. tampoco la mamá, o sea, las Y mamás tampoco la mamá. cumplían con educar y con las reglas y los límites y obedeces y te portas bien y te portas mal, pero tampoco es que crearan un vínculo, No, o sea, claro tampoco que es no. que estuvieran buscando, mijita, cómo te La sientes, mijita, cercanía. ¿qué te hizo sentir esto? O sea, eso no, Fíjate que en mi ¿sabes? caso sí, o sea, mi mamá sí fue una persona, yo digo que para su época, rara en la especie, porque ella es guía Montessori, entonces siempre estuvo mucho en tema de pedagogía y todos los cursos que se pudo tomar por nosotros lo hizo, pero no era suficiente. O sea, yo siento que la teoría nos la transmitía muy bien, pero a la hora de la práctica quedaba un hueco, quedaba un vacío que faltaba, y ese yo que ese vacío faltaba la conexión con mi papá, Claro. pero afectiva, porque yo tenía una muy buena relación con mi papá en chistes, bromas, yo era súper bully, pero eso lo aprendí de mi papá. Entonces me la pasaba burlándome la gente, o sea, yo no, o sea, la verdad, o sea, sí era, y a la fecha, de repente, llega alguien que trae algo raro, y lo primero me entra es que le voy a, o sea, un comentario sarcástico, o qué onda, o el burlón, ¿sabes? Que yo digo, "Ay, ya maduraste, acuérdate, ya cambiaste, ya no eres esa persona de antes, ¿no?" Bueno, así crezco. Entonces empiezo, primer novio, yo muy clara con mis reglas, con la educación que yo traigo, date a respetar y demás. Y con el tiempo, con el siguiente novio que ya tengo como ya más, ¿no? O sea, pues ya más cercanía, como ya más tiempo, no era suficiente para mí como la regla o pues lo que mi mamá me quería que yo transmitir Ujú. como de cuidado, ¿no? Entonces, cuando empecé a pensar que iba yo a platicar, yo decía, ¿por qué hoy traigo algo como la pureza? La pureza hoy en día está súper echada al cajón, o sea, la pureza, qué ridiculez, o sea, la pureza igual a las monjitas, la virgen, o sea, bye. Y lo primero que se me ocurrió es preguntarle a ChatGPT, pureza, ¿por qué es importante la virtud de la pureza? Y sacó cosas tan importantes, cosas que hacen la integridad de la persona, la dignidad de la persona. No podemos deslindar a la persona de la sexualidad, de sus emociones, de su corazón, de su alma. Cuando nosotros desmembramos esto, es lo que estamos viendo hoy en día. Y es una sociedad muy fracturada. Porque nos guste o no nos guste, somos una cosa, es como una mano. La mano no le puedes arrancar un dedo para decir, ay, que hoy se vaya de fiesta el pinche dedo. Pero no es para más. No, está muy bien. Maruchan. Entonces, si nosotros no le ponen la editan. No, está perfecto. Aquí se habla de eso. Abriendo puertas. No podemos limitarnos a nada. Entonces, algo que está como, ay no, hoy no está de moda. Es claro que hoy es pureza y hasta dices, ¿es neta? O sea, pero sí los tenemos que rescatar. Es urgente Pero tu rescatarla. historia, o sea, yo lo que quiero es oír Mi tu historia, historia, o sea, ¿por qué llegas tú entonces a todo empiezo, esto? yo digo que como niña, cuando traes valores, ¿no? No que traigas tan fracturada, pero una niña, yo pensé, una niña normal, cuando yo empecé a aplicar esto con mis hijas, tu mamá, ¿no? Mis hijas hoy, tuve una conversación muy fuerte y juran que yo nací con Rosario hermano y de rodillas, ¿no? Digo, no te confundas, soy conversa y tuvo un proceso, ¿no? Y ese proceso empieza a partir de mi dolor. Entonces, cuando yo empecé a tener novio, pues después de un tiempo que lo ves en serio, ay, pues yo con esta me voy a casar. Y los novios nos Pero, a gustan, ver, ¿no? yo te quiero hacer un alto, perdón que te interrumpa y te No, interrumpa, porque interrúmpeme. yo lo que quiero es que sí nos quede claro todo. O sea, Claro, este tema de tú te dices conversa. O sea, cuando tú buscas el significado Diccionario. por diccionario y por significado, conversa es venir de una religión diferente y convertirte a otra.
Ok. Es cierto, también se usa cuando de pronto tú no solías practicar tu Bueno, religión pues yo puedo decir, y no. católica light a católica convencida y consciente de lo que es practicar. Ok. No practicando. Ok. Pues es que te voy a decir, para hoy en día ir a misa el domingo se consideran practicantes, Ok. ¿ok? Entonces yo te puedo decir que iba a misa los domingos, Ok. pero para mí era como la actividad del domingo, como la clase de ballet de otro día, ¿no? No era Ok. parte de mi día a día, no era parte de mi vida. Bueno, Entonces, para otros eso será ser por eso católico. te digo, light, es ir lo a que te digo. misa. Pues sí, Por eso te güey. digo, o sea, mi conversión fue de católica light a practicante, Ujú. ¿no? Entonces, cuando empiezo a tener novio, pues yo creo que hoy en día los niños, pues cuando lo primero que buscan es acostarse con la niña, ¿no? O sea, como que es parte, ¿no? Como parte de la Hoy relación. siempre, ¿no? Hoy siempre, pero yo creo que Siempre. bueno, o sea, el hombre yo siento que está hasta siempre ahí, ¿no? Y yo muy clara Ah, no, en pues mis las niñas valores, también, güey, las ¿no? niñas también, o sea, no es el hombre que está siempre ahí, las niñas también, o sea, Bueno, también hoy en sentimos y día. también, claro, Pero yo siento, bueno, no sé, a lo mejor, igual y hoy en día, bueno, no sé, igual a siempre, no sé. igual antes. Yo no pensaría que yo iba a buscar y me Ajá. acostar con el novio, ¿no? Ajá. Pero en mi caso, ¿no? Como que era como el buscar. En un principio, como que tenía yo mis ideas claras, según yo. Y llega un momento cuando tu corazón ya está puesto ahí, cuando ya bajó de la cabeza al corazón, Ajá. ya no es suficiente tus ideas, tus creencias, ¿no? Lo que tú quisieras, lo ideal. Porque a mí sí me hubiera gustado llegar de blanco y virgen pura al matrimonio, idealmente en ese momento. Y bueno, pues no, pues empiezo a tener relaciones. Y para mí ese estrés de ir pasando de, "Ah, no me baja, ay, qué estrés, ay, ya, ¿Cuántos ¿no? años? ¿Cuántos años tenías? 18, Mm, ok, 19. ok. Entonces, al empezar como a sentir que, yo ya no sentía que, pues sí te puedo decir que ya no sentía que era la misma, ya no sentía como, pues probablemente como esa dignidad, porque sí Culpabilidad. me sentía justo, con Te culpa, sentías culpable. porque no es lo que yo quería. Claro que en ese momento estaba yo muy contenta, en ese momento estaba yo, pues, yo había tomado la decisión, o sea, a ver, nadie me obligó ni con nadie me llevó a fuerza, pero no tuve lo suficiente para poder cumplir lo que yo quería, lo que yo había pensado para mí, ¿no? Entonces, bueno, pues tuve fue un noviazgo muy largo y en el camino me quedo embarazada. Wow, ese día, ¿Cuántos mira, años? cada que ¿Cuántos años tenías? 21 años, Ok. o sea, me pongo chinita. ¿Y de tu novio de siempre o Siempre. de que pasó por ahí? No, mi novio con el que hoy en día estoy casada, gracias a Dios. Ah, ok, ok. Pero en ese momento, te lo juro que sí fue como una cubetada de agua fría, decir, ay, ves, yo no quería esto. Perdón, ¿y tu novio también venía del colegio europeo? No, No. no, O es sea, un él era colegio un tradicional, mexicano normal. Ok, ok, pues los españoles por ahí, pero no un colegio europeo. ok. Bueno, ¿y qué pasa cuando le dices, ¿qué crees? Estamos embarazados. A ver, siempre, ya vemos, o sea, ya era tema platicar de si nos casábamos, o sea, siempre, ¿no? Ajá. Porque aparte yo creo que el que se va a acostar contigo no te va a decir, bueno, que esta es una relación formal, yo creo que sí es parte de cuando tú y yo seamos, ¿no? Sí era tema casarnos, y cuando le hablo así de, bueno, pues claro, el tipo de, no me baja. Me hago una prueba, me acuerdo perfecto, voy con mi amiga, compro la prueba en el baño de Sanborns, de Vips, y entro al baño, y así, y positivo. No, qué En la susto. madre. Consecuencias. Ay, pues así yo le digo a mis hijos, ¿juegas a ser adulto o ser Ujú. casado? Claro. La primera consecuencia de una relación sexual es un embarazo. La Te guste o natural, no. sí. Yo llamaría la consecuencia más light. Claro, Sí, claro, claro. hoy sí, Ujú. hoy sí. Y te voy a decir, No, y le digo a mis hijos, no te van a decir, pero yo te puedo dar la lista con nombres y apellidos que hoy tú conoces, resultado del condón, de la pastilla, del DIU, de la pastilla del día siguiente, de la que quieras. Nada es 100% seguro. ¿No? ¿Estás dispuesto hoy No, a sí, asumir? la abstinencia. La sí. abstinencia. Primero la abstinencia. O sea, sí hay algo. O sea, no hay Sí, nada sí, sí. químico, nada físico que lo evite, Ujú. Ajá. a menos de la abstinencia. Y Entonces, eso es algo que hoy día lamentablemente en los hogares no se hablan. Hay Ujú. muchas cosas de las que no se hablan en los hogares, pero hoy
generalmente yo he visto mucho que las mamás dicen, mi amor, apenas empieces, me avisas y yo te llevo al ginecólogo, o mi amor, aquí está tu cajita de condones. Yo tenía amigas que la mamá las llevaba al ginecólogo. Sí, claro, y eso es así como que lo más normal hoy día, o siempre, no sé. Pero bueno, en todo caso se da esa opción, pero no se da la otra opción de la abstinencia, porque sí te hablo de llevarte al ginecólogo, pero no te hablo, mira, tú tienes otra opción. Claro. Ay, yo espero no caerles mal. ¿No? No, oye, puerta abierta. Porque Te voy a decir que entiendo Ujú. lo que estás diciendo como mamá, como Ujú. mujer, como hermana, como hija, lo entiendo. Yo pasé por tener 21 años, yo pasé por tener un novio y tener emociones, ¿no? Ujú. Creo que algo que apenas empezamos como papás a trabajar, porque volviendo a nuestros papás, ellos hicieron lo que pudieron con lo Lo que mejor que tenían, pusieron. ¿no? Tal cual. Ujú. Si fue lo mejor o lo peor, no lo sé. Ellos lo que Lo que tenían fue lo que pudieron. usaron. Creo que hoy en día, y tenemos que hablar del presente, porque es donde estamos y es en el momento en el que nos estamos moviendo y en el que se están moviendo nuestros hijos. Yo creo que hoy, sí o sí, como papás y como sociedad, haciendo a un lado lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo creo, que a ver, ojo, para mí es importantísimo darles a nuestros hijos bases sólidas de amor propio, de cuidarse, de una espiritualidad, de lo que queramos, ¿me entiendes? Pero tan importante es esto como la información, Sí. porque viven nuestros hijos en un mundo, y tú lo decías ahora hace un ratito, yo le pregunté a ChatGPT, tú eres una mujer madura, crecida, casada, ¿no? Que tienes el discernimiento de decir esto sí me sirve y esto es basura. Nuestras generaciones no lo tienen. A ver, Nuestras pero generaciones... no es por generación, es por etapa de vida. La adolescente no tiene el recurso, no lo puede, o sea, no, tú por eso no discerniste, o sea, porque en ese momento, pues tú vas actuando como, y buscaste el recurso y pues no Y hubo, no hay, entonces te claro. dejaste llevar. Ese Y es lo que pasa a file, nuestros hijos, o sea, ese file no está. exacto, Exacto. no está, no está. ¿No? Entonces, pero yo creo que como papás, parte de nuestra obligación, sí o sí, y no es cuestionable en mí, es yo, mamá, te voy a dar a ti, hija, la información que tú necesitas saber, porque la decisión la vas a tomar tú. Claro. Pero, a ver, Ese es el yo punto. parto de eso, y te voy a decir, por eso decidí empezar a hablar esto. Porque cuando mis hijas empiezan, tengo hijas de 16 y 18 años, y empezamos a platicar, y mi amiga y mamá, ¿qué le digo? Ya ¿Y sabes. tienes hijos? Y tengo hombres, tengo 5, tengo uno de 20, una de 18, una de 16, una de 14 y una de 11. Y al de 20, ¿por qué no lo incluís? Claro. No, esto ha sido plática, pero con a las primeras que yo les abrí el tema así de exponerme yo, fue con mis hijas, porque sentí que era donde, con José María es mi hijo el más grande, ¿eh? Con él lo he platicado mucho en respecto a cómo cuidar a la niña y todo. Hoy, los 3 grandes, me faltan los 2 chiquitos, hablarles esto así abierto, lo tengo que hablar con ellos, porque bueno, en su momento, con José María lo hablaba yo mucho de, a ver, si tú estás de acuerdo, o si estás dispuesto a absorber la responsabilidad, porque me conoces, o sea, te voy a hacer que absorbas la responsabilidad. La consecuencia sería un bebé y serías parte. Tú no puedes utilizar a una niña para tú satisfacer. No, es un tema muy hablado, pero el que yo hubiera dicho que yo había tenido relaciones antes de casarme y que yo me había quedado embarazada, lo hablé con mis hijas primero, o ya lo sabe José María, ¿no? Pero cuando me empezó a dar la oportunidad de decir, lo tengo que hablar, se lo tengo que decir, porque ellas piensan que esto no pasa, como yo pensaba, que con la Claro, idea todos era pensamos, suficiente, ¿no? pero a la hora del momento, cuando no traes los recursos suficientes, no es suficiente. La Es que teoría. no los trae ningún adolescente, ese es el punto. Pero te voy a decir, yo creo que cuando tú tienes cubierto esta parte afectiva, Sí, claro. siento que traes más skills, traes más herramientas para poder en el momento decir, ¿sabes qué? Mejor no pongo esta situación de riesgo.
llego antes del momento pongo, Y ¿sabes? está bien, Pero cuando necesitas esa carencia del afecto, es difícil. pero yo te voy a preguntar una cosa, o sea, ¿tú crees que tú no habías crecido con principios y valores? No, sí tenía yo Claro, valores. entonces Pero te voy a eso es decir, lo que te pero digo. más bien los valores, te voy a decir, los valores que se manejaban más era porque tú vales, porque qué va a decir la sociedad, porque Claro. qué te gusta, o sea, Ujú. no era Claro, basado en la pureza, volteate a ver a ti. no era parado en la Ujú. pureza, sino tú quieres ser la que va con la P en la frente, y a ver, pues no, porque no era de las que me acostaba yo con quien fuera, porque voy platicando con mis hijas, o sea, hay chiquitas que, tristemente, 14 años, 15 años, y están una, otra cada fin de semana, van Dos. cambiando, y En a este cuántos país me di, empiezan a notar. a cuántos me di, y se sienten muy orgullosas. Pero yo digo, tú te tendrás que decir, yo creo que sí o sí quedan fracturadas. Emocionalmente, esto Claro. repercute sí o sí. Aunque digan, porque el otro día, bueno, estaba yo así, platicando con mis amigas, se los voy a compartir, las adoro y las amo, platicando con ellas de esto, ¿no? Les me invitaron a un podcast, voy a platicar mi historia, no sé qué. Es que tú ya lo satanizaste. Le dije, no, no lo satanizo, ¿no? Para mí sí es muy importante hablar, pero con todo. O sea, no nada más hables de satisfacer necesidades, de llegar preparada al matrimonio, porque una decía, no, para mí un infierno cuando yo me casé y cuando yo me casé virgen, para mí no fue lo mejor. O sea, yo, no. Pero también hay que hablar y hay que hablar de todo, ¿sabes? O sea, antes no se hablaba y nada más, a lo mejor la que lograba llegar era rescatando su punto de llegué virgen con mi bandera de lo logré, pero no con todo un preámbulo, no con información, no con... Hay mucha información hoy en día y lo que dices tienes toda la razón, Silvia, pero creo que hoy un chavito, cualquier información para cómo tener, dónde tener, cómo cuidarte, cómo evitar, ChatGPT te lo va a dar. Claro. Pero las raíces que van a evitar esa fractura, que yo creo que el fin de esto es lograr lo menos fracturado al ser humano, porque eso es lo que va a hacer que una sociedad esté más sana. No es tanto si tienen experiencia, no, pero... Ahora, te voy a decir, y coincido clara 100%. Cuando yo digo yo, mamá, le voy a dar la información a mis hijos. ¿Pero a qué información te refieres? A las mamás y a los papás nos da miedo hablar con la verdad que existe, Bueno, a mí no. Yo hablo muy clarito. pero hay muchos papás, en su Que sí, mayoría, sí, que eso les sí. da miedo, ¿no? Sí. Porque no le quiero dar ideas. Sí, justo No mi marido quiero, fue lo que no dijo. quiero que piense que le estoy dando permiso. Y yo digo, a ver, papás, los hijos, hasta donde yo sé, ningún hijo que yo conozco, ni ninguna historia que conozco, han tomado el teléfono y, me quiero tener relaciones ¿me das permiso? Me estoy muriendo de ganas. No, por favor, nadie va a Ni hacer tú esto. tampoco, ni yo, ni nadie. Y te van a hablar para pedir, oye, ¿puedo tomar? Van a tomar, van a tener relaciones. Si se les presenta la situación, el momento de consumir una droga y se les pega la gana, lo van a hacer. Claro. A lo que voy es que no te van a pedir permiso para tomar ninguna decisión. La van a tomar por impulso, porque no tienen el recurso, por presión social, porque se les antojó, por la razón que me digas. A nadie le ponen una pistola para que tome una decisión. Claro que hay casos, pero bueno, hablando en una Pero situación retomando normal, la información que tú le darías. la información, o sea, si yo hoy tengo una hija de X edad, llamémosla 12, 13, en la sociedad del mundo en la que estamos hoy, yo me sentaría y le diría, yo quiero tener esta conversación contigo desde el amor a ti y a mí. Y te voy a decir lo que nadie te va a decir. Uno, se te va a presentar la situación en la que vas a tener la oportunidad de tener una relación sexual por primera vez en tu vida. ¿Ok? Esa decisión es única y exclusivamente tuya, porque ahí va a ir, sí, tu cuerpo, pero también va a ir tu corazón y tu cabecita. Si tú crees
que eso es lo que está bien para ti, yo te voy a decir que sí te puede pasar, ¿no? Uno, pues puede pasar que tu primera experiencia sea terrible, te toque una persona que te dañe muchísimo físicamente y emocionalmente, ¿no? Te puede pasar. Puede pasar que quedes embarazada, puede pasar que te transmitan una enfermedad de Transmisión sexual. transmisión sexual, gracias. O sea, eso sí te puede pasar. Y las consecuencias de eso no las voy a vivir yo. No las va a vivir tu papá ni tu tía Lupita, que está tan preocupada por ti porque te ve en el camino equivocado. Las vas a vivir tú. Y esa consecuencia la vas a cargar tú para toda tu vida. Porque en tu conciencia, en tu cabeza, en tu corazón, en tu cuerpo, ese va a ser tu impacto. Si tú crees que estás lista para vivir eso, yo no te voy a poder poner un grillete, un cinturón de castidad. No, porque aparte no es suficiente, ¿eh? Mi responsabilidad como mamá es decirte lo que sí te puede pasar. Que tus amigas no te lo van a decir. Tus amigas te van a decir, güey, está guapísimo o está guapísima. No lo dejes pasar. Eso te van a Si decir no lo tus haces, te va a amigas. dejar por otra que sí lo hace. Exactamente. Pero tu mamá, que es la persona que más te quiere de la manera más interesada, te voy a decir lo que sí te puede pasar. Y también te voy a decir una cosa. Hoy tú tienes una información, ¿no? Ayer no la tenías. Hoy no vas a cometer un error. Si tú tomas esta decisión, vas a cometer una estupidez, porque ya tienes la información. Yo que te ofrezco estar ahí para ti. Porque eso nos falta a los papás. Es, tú haces eso y te mato. Sí. Obviamente, No. uno no lo vas a matar, pero ¿qué estás levantando una muralla? Entonces tu hija va a tomar esa decisión, buena o mala, la va a tomar. Sí, claro. Y la consecuencia no se va a atrever a acercarte a ti. Que ahí es donde quiero que retomemos tu historia. Next. Entonces, bueno, pues me entero que estoy embarazada, baño de VIPS, y digo, ok, pues ya le marco a mi novio, pues, ¿qué crees? Pues sí estoy embarazada. Y yo en ese momento ya estaba yo empezando a ver una ginecóloga, porque eso sí, yo muy responsable. Ya me había dado unas pastillas, las cuales no funcionaron. Entonces le marco a la ginecóloga, oye, pues fíjate que aquí está mi prueba, pues vete a hacer unas, la de gonotropina al laboratorio para ver, para reconfirmar. Me hago la de laboratorio, sale positivísimo, le marco, no, pues si estás embarazada, y fíjate la cosa. Te veo mañana, el lunes, tu punto que era un jueves, yo te veo la semana próxima, miércoles, para que platiquemos qué quieres hacer. Haz de cuenta que fue el segundo calambre de frío que me corrió, que dije, Bueno, es que vamos te a dio hacer? opciones, cosa que no se dan, ¿eh? Bueno, en México. Claro. Aquí no, aquí sí se da. Entonces, en ese momento, pero, o sea, te lo juro que sí fue así de, que colgué y dije, ¿qué vamos a hacer de qué, no? Cuando pues dije, claro, me está dando opciones de cómo puedo acabar con un problema. Entonces, bueno, le hablo a mi esposo, a mi novio, pues la semana que entra tenemos doctor, no sé qué, tal día, ok. Él, esto fue, ya me acuerdo, pero fue a principios de semana. Él, el jueves, iba a ir a hablar con sus papás, con su papá, pues, para decirle, no, pues, que estamos embarazados y pues que nos íbamos a casar. Pues dijo, nos casamos, tú no te preocupas. La verdad que eso, mi rey, gracias, porque si en ese momento para mí fue durísimo y fue así de, ¿cómo reacomodo estas piezas fracturadas? ¿Qué hago? El tener, ¿Hace cuántos años? Digo, para o sea, yo tenía 21 años, o sea, yo tengo 47, no sé, 26 años. O sea, es un mundo de tiempo, Un ¿eh? mundo de tiempo. Y en eso, yo lo pienso y digo, si para mí fue durísimo el momento, el sentir el apoyo fue diferente, ¿eh? Marcó la diferencia de decir, ok, no estoy sola en esto, pero pienso en las chiquitas, que encima de todo, cárgate esto tú sola, wow. A los 2 días, yo creo que por el estrés, en ese momento yo decía, o sea, ¿cómo brinco? ¿Cómo brinco? ¿Qué hago para que, o sea, para darme el paso para atrás? O sea, ¿cómo o sea, no estaba en mis planes. Pero dije, bueno, es lo que es, ¿no? Y la verdad es que desde niña, si algo yo quería hacer era ser mamá. Entonces, como yo. como que yo decía, bueno, pues igual no era el momento, pero pues jugaste con fuego, te acabas de quemar. Entonces, a los 2 días, yo trabajaba, hacía eventos, estoy en la oficina, me empiezo a sentir pésimo.
o sea, muy mal. Entro al baño y empiezo a sangrar, pero como un Asesino. alto. Y yo, ¡ay! ¿Qué es esto? Entonces le marco a la ginecóloga, le digo, me está pasando esto, vente ahorita. Mi amiga que estaba ahí, llévame por favor, y ella Tu sabía. mamá sin saber nada de eso. Nadie sabía en mi casa. Y Ok. con esto cargué 20 años. O sea, no le dije a nadie, porque cómo se solucionó. Pero claro, ahí O va. sea, tuviste un aborto. Llego con la doctora, me empieza a revisar, me dijo, no, pues no, ya echaste todo, no hay nada. Me hizo, me dijo, y en ese momento empecé a llorar y me regañó. O sea, ¿cómo? ¿Estás llorando? Yo me sentía pésima. Me dijo, ¿sabes cuántas niñas pagarían para que les pasara esto que te está pasando a ti hoy? No es que fuerte fue para mí, porque en su momento, pues claro que yo no lo deseaba. En su momento a lo mejor me pasó por la mente de cómo acabo con esto. Porque yo con el estrés, como que dices, "Ah, y Te cuando mueve el me miedo. te mueve el pánico, claro. Dices, Claro. yo no contaba con esto, voy a defraudar a mis papás. O sea, para mí era un dolor muy grande que yo le iba a dar a mis papás, porque claro que siempre han tratado de hacer lo mejor para nosotros, y claro que no era lo mejor para él en ese momento. Entonces, me pasó toda una historia. Cuando me dice y me regaña por estar llorando, dije, bruja, bruta. O sea, Sí, la verdad que no está ¿cómo? buena ginecóloga. Entonces Sí. salí de ahí con o sea, el corazón, pero además, claramente, ¿cuál vete a reposar a tu casa? A seguir trabajando y tener un evento muy importante de la noche, entaconada. ¿Sabes quién me apapachaba? La cocinera, sentadita, con su entero. Me dijo, ¿por qué tienes esa cara? ¿Qué te pasa? Le platico, ¿qué haces aquí? Siéntate, me sentó en una caja de refrescos, me prepararon un tecito, me dijo, tú no sales hoy al evento. O sea, siéntate aquí. Yo decía, pero claro, tenía que ser como haberle puesto liquid paper, borrar la escena y tú sigue tu vida. Entonces, a partir de ahí, cerré el capítulo y seguí mi vida. Lo que sí, en ese momento tomé una decisión. Senté a mi novio y le dije, yo no vuelvo a pasar por esto. Para mí fue un parteaguas en mi vida y que esto sirva para mejor. Yo esto no quiero. Yo quiero llegar de verdad convencida, no por algún bebé, a casarme. Y no, tú quieres seguir conmigo sin tener relaciones, welcome. No, lo siento, pero yo no voy a participar. Entonces, mejor tienes toda la razón, perfecto. Y la verdad, algo que para mí fue otra de mis enseñanzas tan fuertes que yo creo que es de las cosas que me parece importante tocar es, yo creo que como mujer, o bueno, o en mi caso, voy a hablar no general, porque dices, no todas piensan, pero igual, yo pensaba que él me iba a querer más, iba a haber más compromiso y la relación iba a ser más seria si yo tenía relaciones con él. Y para mí fue de las cosas que me movió a entregarme. Decía, esto es como entregarme con todo, porque yo lo amo, y entonces voy con todo. Y yo pensaba que nuestra relación iba a ser mejor por esto también. Y hoy puedo decirles que no. En el momento que yo dejé de tener relaciones, haz de cuenta que tuve un upgrade. O sea, me empezó a cuidar más, me empezó a ver inalcanzable. Te dije, tan fácil. O sea, y uno que piensa que es al revés. Pero te voy a decir algo. Ay, perdón, Teone. Sí, pero Tú primero. No, dilo tuyo. O sea, me quito el sombrero con tu esposo. Te voy a decir por qué. Ujú, Yo creo que él te adoraba y te sigue adorando antes de. ujú. Uno, porque bien pudo tener la opción Claro, de decir, ay, reina, el bebé es tuyo, tú te embarazaste. Como Claro. oigo miles de historias de Claro. la embarazó. Y yo digo, no, 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 no. No le embarazó, se embarazaron mutuamente, ¿no? Sí. Entonces, él sí tenía la opción de decirte, reina, I'm so sorry. El paquete es tuyo, ¿para qué no te cuidaste? Tú debiste haber, como lo hay en miles de millones de historias, pero él eligió quedarse. Y eso habla divinamente de él. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Joya. Porque vayan al podcast de Kiki Gino. Una de las preguntas que yo le hice aquí a Gino que le hicimos aquí es, ¿tú por qué te quedaste? ¿No? Ujú. Y yo lo mismo le preguntaría a tu esposo, ¿tú por qué te quedaste? Y yo te puedo garantizar que la respuesta sería la misma, porque mi compromiso con ella era en las buenas y en las malas. Claro, claro. Y ese
ese para mí Sí, son todos los puntos del mundo. pero te voy a decir, compromiso que quizás ya existía, aunque haya Claro. habido relaciones sexuales. O sea, Claro. porque te voy a decir, esto que estás diciendo, yo, no es mi historia, pero te voy a decir, la verdad, a mí me pasó al revés. Yo crecí en una sociedad donde muchas de mis amigas cuidábamos el tema de La pureza. el pureza y no llegar, y llegar vírgenes al matrimonio y todo eso. Y la otra mitad de mis amigas, no. Y entonces ellas felices y nos decían, pendejas, se los están perdiendo, se los están perdiendo, se los están perdiendo. Siempre era así, pero yo era una fiel convencida de que teníamos que llegar, o sea, ese era mi pensamiento. Mi razón de casarme nunca va a ser un bebé, nunca va a ser porque tengo que, nunca va a ser porque 5 años, como yo veía a mis hermanas mayores, 10 años de novios, de sillón, y entonces a casarse. O sea, yo decía, eso no, o sea, yo quiero que cuando yo me case sea por el gusto de estar contigo, ¿sí? Esa era Por mi amor. mente. Y entonces yo me mantuve y nunca jamás, claro que tuve propuestas de novios que vente y rápido pasamos a mi casa por un suéter y yo, la verdad era medio naive, o sea, yo no veía ahí la maldad, pero cuando yo empecé a ver que la cosa iba, o sea, Que no nada más iban por el suéter. yo lo dije todo el tiempo, porque yo era una fiel creyente de eso. Y entonces mi experiencia es totalmente al revés, ¿sabes? Porque entonces cuando llego al matrimonio, pues resulta que me descubro ser una persona 200% sexual y me caso con un hombre que no es sexual. Entonces yo digo, y fíjate lo importante, porque digo, la base del matrimonio, cuando estamos casadas con el sacramento del matrimonio, porque creemos en esto, ¿qué te dice el sacramento? Es una obligación la relación sexual. Y cuando estás en el sacramento y esa obligación no se cumple, pues sí hay un problema, ¿sabes? Entonces mi mente fue totalmente al revés. O sea, yo dije, o sea, al revés. Yo quiero que mis hijos no tengan que pasar por esto, porque pues ahora yo estoy en este matrimonio donde, y entonces, o sea, ¿cómo? O sea, y el otro, pues ni modo, por sus temas, por lo que, las razones que sean, pues no hubo esa compatibilidad. Entonces, pues mi único problema en mi matrimonio, porque verdaderamente era mi mejor amigo, o sea, era que no había relaciones sexuales. Entonces, dije, pues, ¿cómo? O sea, y eso yo lo hablaba con sacerdotes, lo hablaba, y me decían, eso es indispensable en el matrimonio. Eso no es una opción que puedas o no puedas, y tampoco lo veas como porque hubo una parte de mí en un momento de mi vida que yo decía, bueno, es mi sacrificio, es la cruz que cargo y es lo que voy a sacrificar. Y me decían, estás mal, o sea, tú anulas tu matrimonio y se acabó, porque si no hay relaciones sexuales no hay matrimonio, es así de sencillo. Entonces, también esa parte, yo al revés, yo que hice con mis 4 hijos, hablar en su momento, 13 años, 14 años, de, a ver, es tu cuerpo, este es tu regalo que Dios te dio, es lo más preciado que tienes en la vida. Tú decides cuándo y cómo. Y yo, ¿cómo se dice? Como mi advice, ¿no? Mi consejo. Mi No, consejo. mi consejo, pero no la obligación. Ujú, Mi ujú. consejo es que te esperes a tener mayoría de edad para que tú puedas discernir y puedas un poquito más saber con quién sí, con quién no, no nada más a lo loco y así. Porque yo digo, yo no quisiera que mis hijos por nada del mundo pasaran lo que yo pasé. O sea, para nada. Entonces dices, hay historias y entiendo que entonces, ¿dónde estamos en medio en esta situación? Pero es que al ¿Entiendes? final la decisión es de ellos. Al final tú le puedes De cada uno de decir, nosotros. no, pero bueno, hablando de los hijos, ¿no? Hablando de los hijos, tú le puedes decir, mira, hay esto, lo que Silvia dice, pero también hay esto, lo que ella dice. O sea, tú vas a decidir qué es lo que Claro, la claro. opción que tú Es que quieres. además es dificilísimo unificar, ¿no? Cada Ujú. historia es diferente, cada persona es diferente. Tú en un principio decías, yo estaba queriendo llenar el vacío el vacío de afecto por parte de mi papá. A lo mejor eso fue lo Y que te voy a en su decir momento algo. te movió. Te voy a decir algo que también, o sea, hoy lo veo. O sea, como que estoy tratando de armar, porque esta conversación la tuve con mis amigas que explicaba yo, ¿no? Ujú. Y Y van a seguir siendo tus amigas después de Sí, este nos podcast, amamos. Andrea. Obvio, obvio. No le En las buenas y en las termines. malas. No, obvio sí, pero o sea, una llegó muy dolida igual, ¿no? O sea, porque cuando ella se casa, y le fue de la tostada, ¿no? Entonces, se divorcia, hijo, fue un infierno. Ya tiene novio, pero
lo ve distinto igual. Entonces, ¿qué hacer? Porque, a ver, yo justo decía, es un tema, es una línea muy delgada, porque está la parte, la persona por medio y en algo muy vulnerable. O sea, yo sí pienso que la sexualidad, así como el comer, se ha distorsionado, ¿no? Así como el comer es para nutrir y para alimentar y, al ser humano, como la sexualidad para reproducirla y para que no se extinga. Y hay placer de por medio. Dios muy inteligente. Si no le hubiera puesto placer, nadie hubiera comido Al ese comer, y al sexo. No habría. Pues tú lo ves así muy objetivo. Si, ¿quién tendría sexo sin placer? Nadie. ¿Estás de acuerdo? Y tampoco comeríamos. Pero cuando se desordena, empieza la fracturación y empiezan los problemas, tanto de enfermedades como emocionales. Y es llegar nada más al punto medio. Yo creo que todo en un equilibrio. Y lo que ellos dicen, o sea, no es para un chiquito de 12 años, no es para un chiquito de 14 años, porque no sabe ni qué se quiere poner mañana, no sabe ni qué quiere decidir, no. Probablemente en una relación estable, ya cuando, pero algo que también, y hoy, no sé, me encanta, síganlos, Quique Mira y el esposo se acaban de casar, y traen una corriente muy linda. Son dos conversos que también, o sea, ellos también tienen este encuentro y empieza su matrimonio desde castidad. Ya entiendo que antes o sea, con experiencias sexuales también, pero cuando entienden dónde parte la relación de la pareja, dónde, ¿no? Entonces, y los beneficios y todo. claro, y ¿sabes qué? Hoy muchos matrimonios están tronando porque yo creo que gran parte, o en mi caso lo veo, a mí me falta un noviazgo donde hubiera más cimientos de comunicación, o sea, cosas que son muy, muy propias del noviazgo, que se tienen que hablar en el noviazgo, que tienes que trabajarlas en el noviazgo, que tienes que darte cuenta de muchas cosas, y si se llena eso con pura sexualidad, tú llegas al matrimonio y todo esto que también, o sea, es muy importante, sí, la sexualidad en el matrimonio, pero no es lo único. Si no hay buena relación, si no hay buena comunicación, o sea, es un complemento. Sí es, o sea, indiscutiblemente Es que son un clave. montón de ingredientes. Son muchos ¿no? ingredientes, Claro, pero yo lo veo es hoy. sumamente importante, o sea, claro que es sumamente importante. Y te voy a decir, o sea, ¿por qué viene esa cultura de la gente grande que los hombres ponen cuerno? Pues es eso, es la necesidad, porque aparte, la sexualidad es una necesidad del ser humano. O sea, a mí, cuando en una clase de psicología la maestra lo expuso de esta manera, es tan necesario como comer, dormir y ¿cómo se dice? Y tomar agua. Es idéntico a las relaciones sexuales, porque al tener una relación sexual producimos hormonas, que son las que nos hacen vivir. Sí, sí. Entonces es igual, o sea, es exactamente lo mismo. Sí. Por eso naturalmente tenemos eso, aunque no estés practicando el sexo, ¿sabes? Entonces sí es algo que es importantísimo, No, ¿no? es No muy es algo que no puedes importante. sacar de la No, no puedes ecuación. sacar. Oye, el otro día, porque con mis hijas la verdad es que, aparte de que se abrieron los temas así, es muy enriquecedor y Ana Sofía, mi hija, se mete e investiga. Y mamá, ¿sabes lo que escuché el otro día? Decía que el demonio tienta a los novios para tener sexo y en los matrimonios para no tenerlo. Y sí, o sea, yo creo que en el matrimonio luego dices, ay, ¿es en serio? Estoy tan cansada el día ya, ¿sabes? O sea, es difícil y se vuelve, yo creo que, platicando con mis amigas, se vuelve también un tema complicado en ocasiones, ¿no? O sea, si están los niños, si no es momento, si voy a viajar, o sea, y en el noviazgo se pone de pechito las situaciones, donde es más fácil, la adrenalina yo creo que lo traes, no traes el filtro de aquí no porque nos van a cachar, o sea, siento que son muchas cosas que, que se van como juntando, ¿no? Pero retomar que sí es muy importante en el matrimonio, que en el noviazgo es muy importante tomar los asuntos del noviazgo en serio, de hablar temas, de conocer la familia, de ver los valores, de ver cómo come la persona, de ver cómo habla, de ver, o sea, muchas cosas que yo creo que pasamos por alto. Y yo creo que hoy en día se pasan con el sueño o sea, de muchas cosas sin aterrizar cosas muy importantes del noviazgo. O sea, siento que no se puede pasar nada más y está muy sexualizado hoy en día. Platicamos el otro día tú y yo. O sea, ¿qué está pasando hoy en día? O sea, yo estoy aterrada, digo, del año pasado, así, 4 matrimonios cercanos, así, por infidelidad, tronaron con hijos, y dices, ¿por? ¿Qué pasa? O sea,
No, o sea, ¿dónde están los valores? ¿Qué está pasando en el Pero- proyecto de vida? Y mira, hay otra cosa bien importante que también yo veo, porque también, o sea, yo soy de Monterrey, es una sociedad sumamente así, o sea, conservadora, totalmente. Pero que sí me doy cuenta, o sea, que los chavos andan en lo mismo que todos los chavos de ahora. Pero ¿qué pasa con las mamás de nuestra generación? Hay mamás que dicen, ok, estoy atenta a lo que está pasando con mis hijos, y hay mamás que dicen, no quiero ver. O sea, entonces dices, pues tampoco está padre, porque se trata de no quiero ver, no, porque mis hijos van a llegar vírgenes al matrimonio y los hijos muertos de risa, tía, mi mamá, pobre, pura, se muere mi mamá si se entera en lo que ando y te cuentan todas las historias y todo, ¿sabes? Entonces yo veo eso, pues digo, a mí, ustedes saben que me toca oír todas las historias de todo el mundo, y la verdad es que digo, pues no, o sea, a mí, yo prefiero esa comunicación, ¿sabes? Que mi hija pueda decirme, oye, esto, a mí me gusta esto, a mí no, me parece, no me parece, estoy en esto, no estoy en esto, ¿sabes? O sea, es como, prefiero saber en lo que está a no estoy viendo, ¿sabes? O sea, Y yo sumaría algo importantísimo, el doble mensaje que luego mandamos como papás al yo no quiero ver, yo no quiero enfrentar, yo no quiero. Eso les estás enseñando a tus hijos. Entonces, ¿cómo les exiges después? Enfrenta, Claro. ¿no? Si tú como papá fuiste el primero que se volteó y salió corriendo, tú como papá fuiste el primero que no le dio la información. De repente no nos damos cuenta el peso tan importante. Y yo les voy a decir, para mí, cada día me convenzo más que la familia es importantísima. O sea, claro, y familia pueden ser papás divorciados, no importa, el equipo. Cuando tú estás en equipo trabajando en pro de tus hijos, y tú y yo nos podemos caer en el hígado. Nos divorciamos y me caes, mira, no te soporto. Pero No este te proyecto soporto. es en común. Pero esto es o sea, esta cosita no tiene nada que ver contigo y conmigo. Esta cosita somos tú y yo. Entonces, si tú y yo, ni modo, no nos caemos bien, es como en todos los trabajos cuando hay que sacar un proyecto adelante, tu persona con la que trabajas te puede caer en el hígado, pero ¿qué crees? Tienes que sacar el proyecto adelante, ¿no? Entonces, cuando quitas a un lado lo que sientes por la otra persona y trabajas en pro de esta persona, para mí eso es clave. ¿Por qué? Porque mis papás me están enseñando a enfrentar la vida, a enfrentar mis consecuencias, a enfrentar mis problemas, al toro por los cuernos. no, y te digo algo valiosísimo en ti, o sea, que yo digo, el que tú te hayas abierto a tus hijos y contado tu historia, porque esa parte que tú dices cuando tus hijos te dicen, ¿qué? O sea, nosotros imaginamos que naciste pegada al rosario, hincada y no sé qué, porque también es el juego que muchas mamás juegan, Claro. ¿sabes? O sea, no, yo soy buena, yo puro 10 sacaba, o sea, pues no, o sea, ¿sabes? No, Yo sí sacaba por 10 pues sobre mis hay que ver las vacaciones, las calificaciones, güey. O sea, pero es la verdad, o sea, como que dices, esa parte en la que, a ver, yo soy tan ser humano como ustedes, o sea, y la verdad yo también me expuse a estas cosas y yo tomé estas decisiones y me equivoqué, eso también, porque, ¿qué pasa? Los hijos crecen viéndonos como seres humanos, no como esas mamás, yo me acuerdo que mi papá decía, mamacita no dice mentiras, y nosotros, o sea, yo decía, pues, es que no la oye, o sea, como mi papá se la pasaba volando, pues no oye, o sea, porque mi mamá, dígale que no estoy, dígale que no, pues sí, es una mentirosa, Claro. en mis ojos, ¿me entiendes? Entonces, eso, pues dices, no está padre, o sea, que hoy los hijos entiendan que igual, o sea, yo puedo darte mi consejo desde lo que yo pienso que es mejor. Y claro, yo tuve mi propia vida, tengo mi propia forma, lo que siempre repito, veo la vida a través de mis ojos, no la podemos ver a través de los de ellos. Ellos están metidos en una sociedad donde ellos se está viviendo esto, donde tú dices, es que ahora todo es alrededor del sexo, pues sí, porque eso es lo que todos viven, ¿sabes? Y eso es lo que todo el mundo está haciendo. Y no van a librarse de encontrarse con quien les conozca y les diga, vente. De una No, vez", bueno, ¿sabes? y no es nada más hoy día, porque yo crecí con salsa erótica. Bueno, pues, porque, Oh my God, en la época había salsa erótica, no fue que me criaron con salsa erótica, pero eso se escuchaba ¿Qué es eso? muchísimo. ¿La lambada o qué?
¿Como Pues, tifo? ¿Qué es eso? No, canciones de salsa, ¿sabes qué es la salsa? Ajá, sí, Como el Bueno, canciones de salsa que las sábanas mojadas, las sábanas blancas, en un cuarto de Bueno, hotel. así como todas las canciones. Exacto, pero estoy diciendo que no es hoy día. O sea, yo Ah, cuando bueno. era adolescente, eso se escuchaba muchísimo. Y es que es lo que te digo, mira, yo Y oigo las las novelas, canciones, las telenovelas. yo Claro. oigo las canciones de Bad Bunny, y de verdad, o sea, las oigo porque mis hijos, todas, y me dice mi hija de 17, "¿Te la sabe?" Le digo, pues si me la pones todo el día, pues, Ya sé. claro, y yo digo, a ver, si yo me pongo a oír las canciones a mi edad, No, y a no. mi edad me está creando Pornografía auditiva. ideas, o sea, digo, ¿qué no está causando en la mente de los chavos? O sea, Canción de José José. Y yo le decía, O sea, el ritmo ha La cambiado, pero música la siempre ha tenido, bueno, sí, es cierto. porque Pero siempre siempre se ya habla muy del descarada. amor. Hoy es Sí, muy sí. fuerte. Pero Claro. antes te voy a decir, Hoy no. es burda. Hoy, y te voy a Hoy decir, es yo le dije a burda. mis hijos, porque me decían, mamá, No, es que eres abierta. escucha la música de tu época, Alejandra Guzmán, y no sé Sí, qué. cierto. Dije, sí, pero te voy a decir la diferencia. En una había amor de por medio. Y hoy es No. muy A burda. ver, Pero ya, no, Te lo meto, te lo No, meto. nos hacían, Y te lo cuéntate para otro lado. y nos pues, hacían creer que había pero amor no de había, por pero- al final, pero era la más romántico, pero no, al final siempre la sexualidad se ha visto como amor. O sea, se ha confundido el término de sexualidad. Yo Claro. tengo relaciones sexuales porque yo te amo. Sí. O sea, la sexualidad y el amor han sido llevados de la mano desde hace mucho Sí, no, tiempo. escucha, hoy escucha, pon un poquito más de atención. Y hoy es, y te acercas, me provocas, y a mí se me para, y tú te... No, y vulgaridad. pero, Eso te digo, pero eso te es voy a decir, burda. a ver, amar y querer, o sea, amar y querer, esa canción de José José es totalmente, o sea, el querer, casi todos, o sea, casi todos podemos amar, pero no, casi todos podemos querer, pero no todos podemos amar, o sea, y entonces, ¿qué decía? El querer es tocarse en la oscuridad, ni me acuerdo la letra, pero, o sea, en la oscuridad y el beso y el no sé qué, o sea, es igual de pornográfica, Se en usa aquellos otro tiempos, lenguaje, ¿sabes? O sea, es Solo igual. se usa otro lenguaje, porque además si tú a tus hijos de 14 o de 16 le dices, yo siempre pongo este ejemplo y me encanta, y con eso aterrizamos esto. Perdona la audiencia. No es lo mismo decir, No, yo también quiero. ve y chinga tu madre, a encamina tus pasos a tu progenitora y una vez estando frente a ella, procura importunarla. Dije lo mismo, con unas palabras más Y es que bonitas. eso es lo que te iba a decir. Y esas son las canciones. Las Oye, canciones lo hice muy profundo, mi mamá decía, no me importa que me digas perra, sino la perra forma como me lo dices. O sea, Pero es te voy a como- decir, pero te voy a decir, yo pienso que es peor lo sugestivo, porque esas canciones de nuestros tiempos eran sugestivas. Entonces, quiera que no, se nos Pero no instalaron soy en la el mente. Se nos instalaron en la mente. Hoy, pues sí, la situación es abierta. Y entonces, ¿qué dice mi mamá? Es que dan ideas. Bueno, pues porque en estos nuestros tiempos nos tenemos que imaginar, cada quien tenemos nuestra historia en la canción, ¿sabes? Y hoy, pues no, hoy es todo por atrás, de cuatro, ¿sabes? O sea, pues ya es como explícito, ¿no? Es que hoy Pero es burdo. fue la ropa. O sea, siento que hay muchas cosas que se han ido perdiendo y retomando al primer punto, si se acuerdan, que fue la pureza. Ujú. Yo sí siento que necesitamos rescatarla. A ver, en el 2025, pero la pureza sigue siendo importante. A Porque ver, desde como la vestimenta de las chiquitas. Pero- Porque se pueden ver preciosas, guapísimas. Pero ay, la famosa juego que sacas, tú puedes dar una vuelta al Market Street y en vez de que se vean elegantes, se ven corrientes. sí, ¿sabes? pero a ver, eso no Entonces, es de esa hoy, línea- eso ha sido en todas las épocas del mundo. Ay, O pero sea, luego aunque cada usaran vez los se pone vestidos, peor. pues había quien llegaba con el vestido con toda la booby afuera. Pero O sea, cada vez se ya pone peor. empezó a usar, Pero claro ya, que sí, y en nuestros tiempos también, andábamos de leggings y había quien se No, ponía no, el no, legging no. con la tanga y quien no, o sea, claro que Pero siempre ha no sido tanto, igual. Yo creo que hoy en día ya es... Yo creo que todos los papás de todas las épocas del mundo decimos Hemos eso. dicho eso. Mi mamá también decía, ¿cómo se viste así? ¿Cómo no sé qué? Tápate, ponte. O sea, y pues bueno, Era uno lo que que pasa es que estaba obedecíamos. esto. Lo que pasa es que obedecíamos, porque si no nos pegaban. Pero ahora, pues es como, bueno, y las niñas se salen con sus vestidos en la maleta escondidas para vestirse de otra forma, que eso es lo que yo estoy totalmente también en contra. horrible. O sea, Mucho tiene que ver también el ejemplo. Vuelvo a lo mismo. O sea, tú tienes hija mujer, tú tienes hijas mujeres, Yo les puedo garantizar que algo de lo que ellas ven
sí se les queda. A ver, sí, no, porque aparte cada quien nacemos con nuestro temperamento. Claro, O sea, porque yo mi sí te mamá puedo era súper decir- conservadora y yo era de las que me Claro. ponía push-up y Exacto, espaldita porque es cortica y como era temperamento. delgaditica, pues todo fluye. lo que podía mostrar lo mostraba. Y porque es temperamento. Sí, O sea, sí, yo sí. les digo que cuando yo me descubro eso en mi matrimonio, pues yo dije, a ver, ¿cómo? Yo he sido, siempre he estado, ¿sabes? Siempre fui mustia, siempre, Asustada. ¿sabes? Sí, o sea, como siempre tapadita, siempre. Y pues si yo hubiera descubierto eso a esa edad, hubiera sido otra personalidad. No lo descubrí, ¿sabes? Pero hubiera sido totalmente otra historia. Ujú. ¿Sabes? Entonces yo digo, es temperamento, ya naces con eso, no es que te vas haciendo, que la canción te hace, o que el ambiente Sí, te no hace. son las Sí, ideas, porque eso sí también, te hace. eso también, decía, yo no, pero, o sea, decía mi mamá, es que esa amiga tuya te va a convertir, le decía Ani, mi hermana. Pues Ani se reía, porque decía, pues no es mi amiga, soy yo, o sea, yo también quiero, o sea, que mi amiga es mi amiga, porque vamos a que la está convirtiendo, ¿sabes? O sea, ¿me entiendes? O sea, ¿y No, por no, qué? yo Pues no porque te cada ríes, quien no, no. nacemos también con eso, o sea, y con nuestros hijos, pues hay que estar atentos a eso, porque verdaderamente cada uno nace con su temperamento, y nace con su, o sea, esa es su forma de expresarse también, y sus necesidades en cada uno cambia. No importa que la mamá haya sido, ¿sabes? Y vestida, y, ¿sabes? No importa eso, es Pero yo, cada ¿sabes quien. qué creo? Que, o sea, lo que dices el ejemplo, sí, pero más que el ejemplo, la congruencia. Porque yo Sí, pienso pues que sí. antes no había congruencia. Las mamás, o sea, ¿Cómo? no, te voy a decir, No, era cuando más congruencia no había. había congruencia. O sea, era Es que por sigue sin espanto. haber. No era por convicción. Sigue sin haber. O sea, no era por convicción, No no me era está por. pasando O mosquito. sea, yo sé que mis hijos. A ver, lo que decimos lo tenemos que cumplir. O sea, es lo que decimos. ¿Sabes? Yo te puedo decir, yo fui una bully terrible. Please, cuando yo me di cuenta. Yo sigo siendo, güey. Yo Pero te sigo voy a decir, siendo. pero hay niveles, Betty. O sea, siento que Yo sigo cuando siendo. estás viendo cómo lastimas, o sea, yo era bully mala. Mira, A la negrita del salón, mi la papá hice me muy pegó mal, mucho de ¿sabes? chiquita. Y yo, cuando llegó una amiga a Guatemala a vivir, una de mis amigas chiquitas, me llega y se sienta, tenemos 30 años de no vernos, y me dice, Betty, es que tú eres bien bully. Y yo indignada, le hablo a Ani, mi hermana, mi gemela, ¿verdad? Ani, ¿tú crees? O sea, esta vieja está diciendo que era una bully. Me dice, Ani, claro que éramos Betty, seguimos siendo, o sea, pues éramos niñas maltratadas, éramos niños maltratados, o sea, ¿cómo no íbamos a ser bully? O sea, de verdad, porque mi papá nos pegaba un chorro de chiquitas, entonces yo así fui una niña maltratada, o sea, entonces digo, la verdad es que sí, pues sí, te vuelves bullying. Es hasta que la te voy a fecha. decir Perdón por lo que te no, y te voy a decir algo súper importante. A ver, yo también soy muy bully, pero yo en mi casa lo que sí nos inculcaron siempre, y eso se lo saben, yo siempre les digo que la mejor herencia que nos dejaron mis papás ha sido la educación que nos dieron. La verdad, bueno, habrá quien piense que no soy tan educada, pero sí lo soy, sí nos dejaron una gran educación. Y nunca nos enseñaron, éramos bullies, a ver, éramos una familia muy grande, 9 en la mesa. Food fight, En mi casa. claro que hubo, Pero ¿no? ¿sabes qué hay? Pero De ahí te bully va. a bully, el chiste A eso iba. y la otra la humillación a la Nunca persona. nos enseñaron a ser Es crueles, Sí, bueno. jamás. Yo era O sea, Nunca bully, nos enseñaron a era ser bully. crueles, ni con la gente que nos ayudaba en la casa, ni con la gente que no tuviera una situación Sí, económica no. privilegiada, ni una educación diferente, o sea, o una discapacidad. Al revés, Jamás. respeta a todas esas personas. No mis papás de verdad eran íntegros en eso, y yo se los admiro y se los sigo admirando hoy que ya no están muchísimo, porque jamás, jamás, jamás escuché ese cojo, o sea, no. Sí, hija. Mi mamá de pronto tenía, sí, un poquillo de prejuicios y cosas, porque así le educaron, y eso era en esos tiempos, pero crueles, no. Bully, muy. Yo soy la de burla. Pero te voy a decir que eso está increíble, o sea, el que tú hoy, No, y pregúntame con mis hijos, les digo así de, donde yo me entere, ¿qué tú vas a sentir, hermana? Porque cuando yo por eso digo que sí convertí, o sea, una maldita. bueno, Una maldita rebelde, o sea, sí era una fuiste- persona. digamos No, dije, que tienes cara de cabrona. Sí, lo era. He trabajado mucho en mi persona, pero te has convertido en una mejor versión tuya, Sí, y eso sí, está sí, increíble, a punta porque de madrazos, pero eso, pero te voy a decir que esa es la mejor herencia que les vas a dejar a tus hijos. Ya lo que tus hijos hagan con esa información,
Ya es asunto de ellos. Yo como siempre lo traduzco es que la vida es movimiento y hay que moverse con ella. Lo que tú has hecho es moverte y moverte a tu favor. Y eso, cuando tú te mueves a tu favor, pues todo alrededor tuyo se van a beneficiar de eso y van a aprender, ese sí es el ejemplo, ¿sabes? Esa es Ahí la congruencia. eso es, o sea, si es congruencia o no, no sé, pero el tema es que tú estás siendo, ¿cómo se dice? Realmente testimonio, ¿sabes? De lo que, a ver, yo estoy moviéndome a un lugar donde me estoy siendo una mejor persona. No, yo digo, yo no quiero ¿sabes? levantar mi pellejo, yo que estos, o sea, mis duelos, mis procesos, que sirvan para muchos. O sea, no me puedo Pero quedar yo también solo. está muy padre que en esa forma de retomar tu forma de ver la vida, pues también se aprenda a respetar, que hay mucha gente que, Claro. pues, a ver, Ah, no, a ver, yo modo, respeto, porque good yo for pasé por you. ahí, ¿cómo no voy a respetar por donde yo venía? Claro, Mira, good for yo you, venía pero por pues ahí, yo no es lo... un proceso, si te puedo ayudar a evitártelo, ¿no? Un día trabajo con un grupo de chavos y estábamos en un campamento, y había unas chiquitas muy busconas con mi hijo, ¿no? Habíamos puesto la regla de que no entran las niñas al cuarto de los niños, entonces ya era la hora de irnos a dormir, y revisando los cuartos y no sé qué, me encuentro las chicas adentro del cuarto donde estaba mi hijo, ¿no? Yo, a ver, niñas, vengan acá. O sea, es neta, no anden de busconas. O No sea, está a la venta. no está padre. No, o sea, a ver, había más chavos, ¿no? Pero que no está Pero padre. está por Dense fijo. su lugar. No Ustedes está creen, bien, pues, exacto. no, sí. ¿Ustedes creen que para ellos está padre que ustedes estén buscando? No. Ay, tía, ni nos pelan. Justo por eso. Cuando se pongan difíciles, las van a pelar. Nadie quiere lo fácil. Explica Pero qué es están metidas pelar, en el cuarto. explica qué es pelar para Es el el resto caso de Latinoamérica. Nadie las van a hacer, no les Hacer caso. hagas caso, no son interesantes. O sea, el hombre es así, el hombre de economía. El hombre quiere lo que es inalcanzable. En el momento que lo consigue es como la coca, ¿no? Tú no quieres la coca y ay, Oye, pero también cuando las la mujeres, aquí me entra mi... Sí, eso es verdad. También las mujeres. También. Ya es momento de ir cerrando. Muy bien, Y sí. perdón que les corte. No, pero Ay, siempre bien, nos porque si no hace- yo soy voy a decir la aburrida, sí. siempre nos hace lo mismo. toda la inspiración. O sea, Sí, sí. Pero bueno. Y lo hago de las peores maneras posibles, Pero es Hay que cerrar la puerta. ¿Quién no está cerrando la puerta? Sí, es que cuando es así interesante uno quiere seguir. tienes toda la razón. hay que Muy bien. cerrarla, ¿no? Pero la podemos volver a abrir. Sí, la- Vamos a cerrarla un poquito. Una segunda etapa con Andrea. Sí. ¿Cuál sería tu conclusión de tu mensaje ¿Cómo te final, va? mejor dicho? Mi mensaje sería, dale el valor a tu persona, porque eres muy valiosa. Si tú no tienes el valor, tu dignidad, si no te das tú tu valor, nadie lo va a dar por ti. No pongas en manos de las reglas, teorías, permisos, tu valor, ¿no? O sea, porque no es mi mamá me deja, mi mamá, no, es hazlo por ti, no por los demás. Porque tarde o temprano la historia es tu historia, tú estás escribiendo tu vida, tu historia. Y lo bien o lo mal que tú la trates, te trates a ti, te cuides, te procures, ese va a ser tu camino durante esta vida, ¿no? Entonces, entre mejor te cuidas, en mejor te preparas, entre mejor tira lo más alto, tú luego me decías, tira lo más alto, a lo más, para tirar allá, te vas a quedar aquí, pero si empiezas así de, ay, tal cual, entre menos, pues más abajo, entonces date la importancia, eres muy valiosa, tienes una gran dignidad, una gran persona, la pureza, rescate la pureza. Investiga en ChatGPT por qué es importante la pureza. Anoche me dio mi speech, pero es muy importante. Y de verdad que ChatGPT trae un gran resumen de la pureza. Es un complemento de todo del ser humano. Entonces, creo que eso y gracias, agradecerles que me dieron chance de venir a ver aquí mis amigos. Ahora tu bandera de conversión quieres ir por todos lados. Dije, no, que esto sirva para mucha gente. No, O sea, me sí, encantaría sí. que esto Y sirva. fíjate que ese sería el mensaje que yo dejo, o sea, que de verdad que qué padre que nos sintamos libres de contar nuestra propia historia, Sí. ¿sabes? Todos tenemos una historia súper importante. En esa parte de nuestra historia siempre hay algo que dices, ay, no, qué pena que alguien se entere, que sea. Y no se imaginan No. la forma en que podemos tocar a muchísima gente simplemente hablando de lo que hemos vivido. O sea, entonces qué padre que uno, o sea, vas haciendo, no importa la edad que tengas, la historia que ya venimos cargando, que te sientas libre siempre de contarla, que obviamente va a haber gente que señale, que juzgue, que opine diferente, que no esté de acuerdo, haters, siempre,
pero que nunca te limites por eso, ¿sabes? Si no sabe Dios que lo sepa el mundo, Claro, da igual. ayuda mucho más, claro. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, me imagino que ya. ¿O tú quieres decir algo? Sí, quiero decir algo. Yo quiero decir que gracias por abrir tu corazón, porque cuando te muestras vulnerable, que es como nos mostramos cuando contamos una historia, nos da mucho miedo lo que la gente va a decir de nosotros, en el concepto en el que nos van a poner, no importa. Yo creo que es muy valiente abrir en un foro tan abierto una historia de dolor, de sufrimiento, de angustia, de todo lo que en su momento vivieron. Pero también creo que cuando tú abres tu corazón, cuando tú cuentas tu historia, no lo creo, estoy segura que le cambias la vida a mucha gente. Ojalá que sea así. Y de eso se trata, porque no se vale quedarnos callados cuando hay algo que le puede cambiar la vida. Sí, yo digo que por algo me pasó, para algo Entonces, pasé por lo que pasé. Entonces, Sirva gracias. para mucho. Y Eres yo welcome back. agregaría también que qué mejor manera de enseñar a nuestros hijos que decirlo, no te lo digo por fastidiarte la vida, sino porque a mí me pasó ya y sé lo que Ya se pasé siente. por ahí. Exacto, y te lo digo para tratar de evitarte, ahora, si tú quieres seguir por ahí, pero ya sabes, ya te lo estoy diciendo, porque ya yo lo viví, no necesitas vivirlo tú también. Claro. Bueno, cada quien necesita. Oye, y te voy a decir, Claro. tu hijo, ¿por qué no? Tiene novia. Y le dije, me encantaría poder platicar con ella, porque para mí esto no nada más es para mis hijas. Claro. Esto es para muchas Claro, niñas. claro. Ojalá Y que niños. les evitara yo el dolor También, para los niños niños. también. Claro. Sí. Entonces, Mándale el me das podcast a mi permiso, oye, abuelita. antes del podcast puedo ir a hablar con ella. Vela preparando que quiero platicar con ella un café que no se espante, que voy a poner vulnerable. Claro. Bueno, pues sí. Ay, muchas gracias. Gracias. Bye. Recuerda seguirnos. Regáñalo. Erika, Sí. sí.